Bueno, ahora le explicaré entonces cómo se hace un partograma. El partograma entonces se divide en dos partes. La primera parte es hacer la curva de alerta y la segunda parte es hacer la curva real de la paciente. Entonces, para hacer la curva de alerta, debemos primero saber cómo está esta paciente. En la parte izquierda, exactamente aquí, nos dice si la paciente es una multípara o una nulípara. Dependiendo de eso, entonces vamos a escoger ya sea si está íntegra o rota la membrana en cualquiera de las dos. Si está íntegra, entonces, y es una multípara, cogeremos esta columna. ¿Qué nos dice esa columna realmente? Entonces, vamos a hacer la curva de alerta con una multípara con membranas íntegras. Entonces, ¿cómo se haría? Recordemos que estamos utilizando esta columna de acá, ¿cierto? Entonces, para que llegue de 6 a 7 debe pasar 1 hora 25. Entonces, ponemos aquí en el partograma una hora, esto es una hora, de aquí a aquí hay una hora, ¿cierto? Entonces, tenemos que mover una hora y 1 hora 25 sería casi que aquí, ¿vale? Listo. Ya tenemos nuestro segundo punto. Vamos con el tercero. Entonces, desde 7 a 8 tienen que pasar 55 minutos, ¿cierto? Entonces, si tenemos 1 hora 25 aquí, como por aquí sería una hora, ¿cierto? Entonces me resta 5. Sería más o menos aquí arriba. Ahí está. Ahí estaría el tercer punto. Siguiente punto. De 8 a 9 dilatación, entonces estaríamos en 0,40. Eso sería aproximadamente media hora. Si tenemos en cuenta que aquí tenemos 1 hora y 20, pongamos, entonces más 40 sería aquí. Exactamente aquí. Entonces, de dilatación 9 a 10, igual. Llegamos aquí, miramos que es casi media hora y 0,25 sería por aquí. Y para la última serán 15 minutos, entonces lo podemos poner por aquí. Listo. La curva de alerta se hace discontinua, entonces haríamos una línea discontinua. Listo. Tenemos nuestra curva de alerta. Esa curva de alerta es la que nos va a indicar cómo la paciente debe progresar durante su trabajo de parto. Aquí del lado de abajo, entonces tenemos otros datos. La hora en que empieza ese trabajo de parto, que vamos a suponer que en el caso de nosotros fue a las 15 horas, ¿cierto? Fue a las 15 horas. Y ya se van poniendo cada hora. 15, 16, 17, 18, 19. O sea que en teoría nuestra paciente debe parir, si empezó a las 3 de la tarde, debería de parir antes o hasta las, miramos acá, pongamos las 18:45, casi las 7 de la noche. ¿Listo? En el lado de aquí abajo, ¿cierto? Aquí abajo, entonces lo que vamos a poner es la hora de el registro de la posición materna, de la tensión arterial, del pulso materno, frecuencia cardíaca fetal, duración de contracciones, su frecuencia e intensidad. Supongamos que nosotros le tomamos a esas 15 horas, ponemos aquí 15 horas, la posición de la madre, ¿cuál fue? Entonces, hay que mirar que aquí al lado, en todos estos cuadros, nos dicen realmente qué tenemos que poner. Entonces, posición materna. La paciente, supongamos que estaba en posición dorsal, ¿cierto? Estaba acostada. La tensión arterial era de 110/60. Tiene un pulso de 89. Una frecuencia cardíaca fetal de 135 latidos por minuto. Una duración de contracciones de 10 segundos con una frecuencia de 3. Y el dolor estaba localizado en, aquí arriba miramos, vamos acá, el dolor estaba localizado en suprapúbico,
y tiene una intensidad de normal, 2 rayitas. Y así lo vamos llenando en cada hora, en cada una de las horas. Dependiendo de cómo cambie, se va llenando. Por último, necesitaríamos entender lo que es los planos de Hodge o de Lee y cómo graficarlos en el partograma. Entonces, a las 15 horas que llegó nuestro paciente, con un borramiento con una dilatación del 6 centímetros, este bebé estaba en un plano de Hodge D3, que está pasando ya por las espinas ciáticas hasta S3 y estaba encajado. Entonces, en este caso, este paciente estaba, cuando se le tactó, estaba occipital anterior. Entonces, occipital anterior se dibujaría así. Ya cuando el paciente vaya bajando y se haga el siguiente tacto y ya no esté en el plano 3, sino que esté en el plano 4 y esté pasando por la línea recta del vértice del hueso sacro, entonces se vuelve a tratar y se miraría si el paciente está en este mismo plano occipital anterior, en la posición occipital anterior, o si cambiaría. En este caso, supongamos que el paciente sigue en occipital anterior y se dibujaría también así. Por aquí igual les pondré una foto de cómo se dibuja dependiendo de cómo esté la posición cefálica del feto. Entonces ahora pasemos a un caso de la vida real de una paciente de 22 años que tuvimos que llegó a consultorio y se pasó a sala de parto. Entonces era una paciente de 22 años, esta es grupo sanguíneo positivo con embarazo de 38.1 semanas, según la ecografía de primer trimestre. Ella ingresó remitida al servicio de urgencias para atención y vigilancia de su trabajo de parto. Manifiesta percibir movimientos fetales y refiere hidrorrea, salida de líquido por la vagina. Al tacto vaginal se encuentra un cuello anterior borrado un 100%, con dilatación en 6 centímetros y sus membranas rotas con un líquido claro. Todos son datos claves. Ahorita los vamos a subrayar para hacer nuestro partograma. Tiene una presentación cefálica y una pelvis ginecoide, o sea que podía parir. Negaba fiebre, síntomas neurohipertensivos, genitorragia, síntomas irritativos urinarios, tos u otros síntomas respiratorios. Entonces, los datos importantes que tenemos aquí van a ser entonces que esta paciente está en una dilatación en 6, ¿cierto? Que la paciente tenía las membranas rotas, ¿cierto? Y entonces, según esto, vamos entonces a hacer nuestro partograma. Bueno, ahora hagamos el partograma de esta paciente. Entonces, tenemos que colocar acá que era una nulípara y que tenía sus membranas rotas. Entonces la colocamos por acá y señalamos el cuadro que vamos a utilizar. Listo. Primero que todo, recordar, hacer la curva de alerta. Entonces nos dijeron que esta paciente llegó con una dilatación de 6 centímetros. Entonces colocamos 6 centímetros acá. Vamos haciendo nuestra curva, pues. Entonces, hora 25, siguiente punto sería aquí. 1 hora sería aproximadamente aquí. Después hacemos 50 minutos, que sería por aquí. Después nos dice que 0.35 sería, si aquí tenemos 20, 30 sería por aquí. Y aquí. Y recuerden hacer la línea discontinua, ya que esta es la curva de alerta. Entonces, aquí tenemos nuestra curva de alerta. ¿Vale? Esta paciente, supongamos que llegó a las 16 horas. Y completamos también las siguientes horas. Entonces pasemos a hacer la curva real de esta paciente. Entonces, a las 4 de la tarde, ella estaba en 6 centímetros de dilatación. La volvimos a tratar a las 5 y ya estaba en 7. O sea, media hora antes de lo previsto. La volvimos a tratar a las 8 y ya la paciente estaba en 8 centímetros de dilatación. Después se volvió a tratar a las 7:30 y la paciente estaba en 10. Entonces, aquí sería, si aquí es 1 hora, ¿cierto? Pero si son 1 hora y media, perdón. Si aquí es 1 hora, de aquí a aquí es 1 hora, ¿cierto?
y dijimos que y la tratamos en media hora más, o sea, hora y media, ¿cierto? Y ya estaba en 10. Y la paciente ya estaba en 10, en ese momento ya inició su trabajo de parto y parió el bebé a más o menos a esta hora, ¿ya? ¿A qué hora terminó pariendo el bebé? Exactamente fue a bajamos la línea y debería decir que lo parió a las 19:30. Entonces terminamos de hacer nuestra curva, sería así. Juntamos con una línea continua todos los puntos, ¿cierto? Y así quedaría nuestra curva real de la paciente. Recordarles poner los planos de Hodge, que en nuestro caso estaban igual que en el ejemplo que les había puesto. La paciente tenía una variedad de posición occipital anterior y estaba encajado cuando lo recibimos, y también estaba de la misma manera cuando parió. Entonces, occipital anterior y occipital anterior. También es muy importante ponerle a la paciente cada uno de los signos vitales, tanto de ella como del bebé, ¿cierto? Y marcar el tiempo en que lo hagan. No es estrictamente cada hora, ¿cierto? Pero lo ideal es hacer un monitoreo continuo de los signos vitales y la frecuencia cardíaca fetal.